al 19. Dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder aprender de tu palabra. Señor, gracias porque la has dejado para nosotros, para advertirnos, para animarnos unos a otros, Señor, y ver, Señor, los mismos ejemplos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, Señor, que nos ilustran y nos enseñan a que debemos ser fieles con un corazón humilde, sencillo, para obedecerte y creer lo que tú has dicho en tu Escritura, Padre. Ayúdanos, pues, a entender esta palabra que es tuya, que la tomemos así, Señor, y que podamos andar en tu luz, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Esta ocasión, el mensaje lo he titulado Segunda Advertencia para la Iglesia. El libro de Hebreos tiene algunas advertencias, algunas exhortaciones que nos dejan ver el corazón de aquel que escribió a Hebreos. Algunos creen que es Pablo, personalmente yo no lo creo, pero bueno, si estoy equivocado, no perderé mi salvación, hermanos. Casi, dice el pastor Bill. Y trae exhortaciones para la iglesia, muy pertinentes, hermanos, y creo que son necesarias para la iglesia de hoy también. Entonces ese es el título de mi mensaje, Segunda Advertencia o Exhortación para la iglesia. Y yo deduzco dos enseñanzas principales, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero que se lleven para que ustedes estén meditando, vuelvan a leer la Escritura, vean los pasajes de referencia, etc. La primera enseñanza que yo encuentro es que Dios es paciente. Amén. Dios es paciente. Pero cuando Él ejecuta su juicio, siempre lo hace en justicia. ¿Sí? Dios te puede esperar. A lo mejor como al pueblo de Israel 40 años, pero a lo mejor no. Pero cuando Dios opera su juicio, siempre es justo. Salmo 19 dice eso, ¿no? Todos sus juicios son justos. Y la otra enseñanza que yo deduzco es, hermanos, la importancia
de la iglesia. Dios estableció su iglesia para exhortarnos unos a otros a seguir fieles al Señor para evitar su juicio. Dios estableció su iglesia para exhortarnos unos a otros a seguir fieles para evitar su juicio. Eso es lo que las enseñanzas que yo deduzco aquí. Y son 3 puntos los que yo voy a estar tratando en esta ocasión, en los que se basan y se deducen todas estas 2 enseñanzas. Primero que nada, que nosotros vamos a ver la paciencia y el juicio de Dios. La paciencia y el juicio de Dios, versículos del 7 al 11. Y luego del 12 al 15 yo encuentro la prevención del juicio. Y luego los últimos versículos, del 16 en adelante, las personas del juicio, o que sufrieron el juicio. Entonces, voy a estar explicando acerca de eso. Para introducirme, bueno, ¿cuál fue la primera advertencia que Dios hizo a la iglesia? Para eso tenemos que ir al capítulo número 2, versículos del 1 al 4. Ahí está, donde Dios hace énfasis en la superioridad de Cristo sobre los ángeles, donde el escritor dice que los ángeles entonces pronunciaron juicio sobre toda transgresión y desobediencia. ¿Y qué sucedió? Su palabra se cumplió. Con mayor razón, el descuido de la salvación que fue pronunciada primero por Jesucristo y luego los que lo oyeron, también acarrea juicio por parte del Señor. Esa fue la primera advertencia. La segunda advertencia, ¿cuál es? Lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hace énfasis en la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Este es uno de los propósitos del autor de Hebreos, siempre mostrar la superioridad de Cristo. ¿Sí? Y entonces en esta advertencia, él hace todo un argumento para hablar de esa superioridad de Cristo y exhortar entonces a la iglesia, aquellos que estaban siendo endurecidos de corazón o que querían abandonar su fe. Entonces, yo quiero que se den cuenta de esto, hermanos. Si aquella generación redimida mediante su mediador Moisés no entró en el reposo prometido debido a su incredulidad, cuyo reposo ellos lo tenían prometido en Canaán, al conquistar la tierra prometida. ¿Sí? De igual manera, los que se atreven a menospreciar al mediador perfecto entre Dios y los hombres, tampoco podrán entrar en el reposo que Dios promete. Y dice el mismo autor de Hebreos, en el mundo venidero, o en la ciudad celestial más adelante, como él está hablando acerca de esto. Sí. Entonces, esa es la advertencia, hermanos. Y déjenme abordar ya el texto, lo voy a tratar, prometo, hermanos, tardarme 5 minutos menos de los que la última vez. Entonces, la paciencia y el juicio de Dios. Ven, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y otra vez, el autor de Hebreos quiere llamar la atención de sus oyentes a de que esta escritura, más allá de que cualquier autor humano que haya sido, es palabra de Dios. Y él quería que sus oyentes comprendieran que esto es la voz de Dios directamente para ellos, para que escuchen lo que Él tiene que decir. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, y algo que yo veo es que Dios muestra siempre su amor y su paciencia al hablarte cuando. Hoy. Si oyeres, dice, hoy.
¿Te das cuenta, hermano? Dios siempre está hablándonos. Y desde el capítulo número 1, por eso me gusta esta epístola, porque dice que en otros tiempos nos habló por tales y tales y tales cosas, pero ahora nos habla por medio de Cristo. Y entonces la palabra de Dios nos revela entonces su plan, su propósito, y Él habla a nuestros corazones. Hoy. Y tratando yo de entender, bueno, si Dios nos habla el día de hoy, ¿cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros? Y el mensaje es diverso, hermanos. Es un mensaje primeramente de salvación. Él sigue hablando y sigue, esto me impacta de Dios, de la paciencia de Dios. De que, como Pedro dice, Él es paciente para con todos porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, quizá aquí entre nosotros, el mensaje de Dios el día de hoy es para salvación de tu alma. Si tú todavía has resistido al evangelio, bueno, Dios te dice hoy que a través de Cristo tú puedes tener el perdón de tus pecados. Por pura gracia de Él. Por medio de la fe. Su mensaje es de salvación. Su mensaje también es para santificación. Y aquellos creyentes que andan jugando a la iglesia, aquellos creyentes que creen que pueden andar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, el mensaje siempre es para identificarnos con Él y poder caminar en santidad de vida. Su mensaje es para servicio. Su mensaje es para servicio, hermanos. Dios desea que su pueblo le sirva. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado capacidades, somos parte del cuerpo de Cristo. A ver, hermano. Gracias. Si no se cae el micrófono, a ver si no se me cae la cara entonces, hermano. Eso sería lo más trágico. Pero el mensaje de Dios siempre Dios está hablando a nuestras vidas. Para salvarte, para seguir en pos de la santidad, para servirle, para adorarle. Bueno, sé sensible a tu corazón y responde, Señor, ¿a qué me estás llamando el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres que yo escuche de tu palabra? Si oyeres hoy su voz. Y nosotros sabemos de que Dios nos habla a través de su palabra. Esa es la manera directa en cómo Dios se comunica con nosotros. Bueno, ¿qué tanto tú estás inmerso en la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú lees la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú meditas en la palabra de Dios? ¿Qué tanto dejas tú obrar en cada situación en la que te presentes? Que Dios te quiere hablar en esa circunstancia para que tú resuelvas tus situaciones, no a tu manera, sino como Dios lo dice. Sí. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios habla también, claro que sí, cuando nosotros nos congregamos como parte del cuerpo de Cristo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero el énfasis que yo veo es de que si Dios te habla hoy, a mí me dice del amor y la paciencia que Dios tiene para conmigo. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Dice versículo número 8. Otra vez, si oyeres hoy su voz, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? No endurezcas tu corazón.
No endurecer el corazón, hermanos. No tentar a Dios. No provocar a Dios. Tú sabes, hermano, lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo número 7. Que Dios no va a dar por inocente al culpable. Y Dios te habla, te habla, te habla, te habla. Y si tú endureces tu corazón, llegará un momento, hermano, en que Dios aplicará su juicio, porque Él jamás va a dar por inocente al que es culpable. Entonces mi responsabilidad, según la Escritura, yo no debo de endurecer mi corazón. No endurezcas tu corazón, dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, yo quiero llevarlos a ustedes a la ilustración de cómo el autor de Hebreos, porque a los que se estaba refiriendo aquí eran a judíos. ¿Se me cayó la cara ya, hermano? ¿O se me cayó el tape? ¿Sí? Y habla de un evento específico, pero yo a través de esta historia que encontramos en el Antiguo Testamento y que el autor de Hebreos quiere utilizar para hacerles ver que así como aquella generación, ellos también estaban en riesgo y estaban comportándose de la misma manera. Y para evitar ese juicio de Dios, ellos tenían que dejar esa dureza de corazón, ¿sí? Y yo quiero llamar su atención a este evento que está hablando el autor de Hebreos. Éxodo número 17. ¿Qué significa eso de la tentación, de la provocación, del día donde me tentaron vuestros padres, etcétera? La Biblia nos habla acerca de eso. Y está hablando a dos eventos. A la repetición, o sea, es la misma dureza de corazón aplicada en el mismo evento, pero en dos tiempos distintos. Vean estos cabezones cómo habían endurecido su corazón. Esto lo voy a decir. Éxodo capítulo número 17. ¿Lo tienen? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo, hermanos? Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué corazón tan más duro, hermanos. Habían ellos visto la maravilla de cómo Dios los había redimido de Egipto, cómo Dios los había liberado, ¿sí? Habían llegado al Mar Rojo, los egipcios detrás de todo el pueblo, Moisés abriendo el Mar Rojo, etcétera. Nosotros vemos cómo Dios estaba con el pueblo.
Bueno, Éxodo 17 solamente eran unas 7, 8 semanas después de la redención de Israel, de la liberación de Israel. Y estos cabezones estaban hablando y diciendo, a ver, espérame, tú nos has traído por este desierto, no tenemos agua. ¿Por qué nos has sacado de allá? Allá estábamos mejor. ¿Quieres acaso que muramos nosotros? Moisés, danos agua. Moisés, ¿acaso realmente Dios está con nosotros? Wow, hermanos. Qué increíble. 7, 8 semanas después de haber visto la maravilla de Dios. Y ese lugar fue bautizado como ¿qué? Como el lugar de la rencilla. ¿No es cierto de que muchas de las veces se establecen monumentos o una piedra se deja en un lugar significativo? Aún en la actualidad lo hacemos. Aún en la actualidad lo hacemos. Por ejemplo, en Washington tienen todo un monumento, ¿no es cierto? Donde se le rinde homenaje a todos aquellos soldados caídos. Representa algo, eventos bien específicos. Bueno, con el pueblo de Israel, ese lugar fue bautizado así de esa manera. Como señal, mira, esto fue lo que sucedió en esta parte. 7, 8 semanas después de la redención. Vamos a Números, capítulo número 20. Porque nos habla de algo muy, pero muy similar. ¿Lo tienen? Números 20. Le voy a dar lectura. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para atraernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mismo lugar, hermanos. Diferente congregación. Bueno, generación más bien. Sí. Muchos habían muerto ya en el desierto debido al juicio de Dios. Estaba en la revelación de Coré, etcétera, etcétera. Sí. Una había ocurrido 7, 8 semanas después del Éxodo. Números, el evento que nosotros estamos viendo aquí en Números, es aproximadamente 35 años
después del primer evento. Mismo lugar. Imagínense, hermano, llegar a ese lugar. Moisés, ¿qué significa ¿por qué está este monumento aquí? Déjame te cuento una historia. Mira, lo que pasa es de que cuando recién salimos y empieza a contar, yo me imagino a Moisés hablar. Y ellos, hermanos, no tuvieron en cuenta la fidelidad de Dios. Y aún Moisés, Dios le dijo, Moisés, no lo vas a hacer como la primera vez. La primera vez golpeaste, yo te dije que golpearas la roca una sola vez. Ahora te estoy diciendo que le hables. Y Moisés enfadado, ¿no es cierto?, por la congregación, 40 años casi lidiando con esta generación de duro corazón. Ya me tienen harto, me imagino, no sé. Agarró la vara. Dios, ¿qué le había dicho? Háblale a la peña. No le había dicho golpea a la peña. Y en su furor, Moisés agarró la vara y azotó entonces la piedra, la peña. Yo no quiero imaginarme el semblante de Moisés, hermano, al golpear entonces la peña y ver que no salía agua. Yo creo que él dijo, ahora sí estoy en problemas. Ahora sí me van a linchar. Y se atrevió, hermanos, a golpear nuevamente la peña. Y vean lo misericordioso que es Dios. Sí. Hizo brotar otra vez agua y dio al pueblo agua para beber. Pero le dijo a Moisés, sí, porque no me has santificado, sí, delante del pueblo, tú no los meterás, los introducirás a la tierra que yo les he prometido que les iba a dar. Hermanos, un pueblo que tenía a su líder, Moisés, que había hecho grandes maravillas. Dios a través de Moisés en el pueblo, 40 años. ¿Sí? El escritor de Hebreos diciendo, Cristo es superior. ¿Sí? Y cuidado. Porque si Dios no permitió que entraran a la tierra de reposo, exhorto entonces a que no haya entre vosotros corazones incrédulos. ¿Sí? 40 años, hermanos. El pueblo estuvo escuchando la voz de Dios. Y endurecieron su corazón. ¿Cuántos años de cristiano tienes tú? ¿Cuántos años has permitido que Dios te hable a tu corazón? ¿5, 10, 15, 30, 40? ¿Y te resistes todavía al mensaje de salvación? ¿O te resistes todavía al servicio a Dios? ¿O te resistes todavía a estar adorándole como Él merece? Hermanos, Dios es paciente. Sí. Quiero exaltar ese carácter de Dios. Dios es paciente. Pero también Dios es justo. Y puede ser que a ti no te espere 40 años. Es más, ni siquiera un día más. ¿Cuál es tu responsabilidad? No endurezcas tu corazón. No tientes a Dios. Ahora, sabemos que Santiago, Dios no puede ser tentado. ¿Sí? Santiago lo dice, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero sí podemos probar a Dios. Y es lo que el pueblo de Israel hizo, probó que la fidelidad de Dios, que Dios estaba con ellos constantemente. Y aún así ellos cerraron su corazón con incredulidad. Cuidado, hermanos. Cuidado.
La Escritura nos confirma entonces. Vean versículo número 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, no disgustemos a Dios. No hay peor cosa que un corazón incrédulo. ¿Sí? Y la incredulidad se puede manifestar de muchas maneras, hermanos. Puede tomar inclusive la forma de llegar inclusive hasta una posesión demoníaca, en su forma más extrema de incredulidad. Pero la incredulidad se puede disfrazar también de una moralidad tan excelente en la cual tú digas, yo no necesito arrepentirme. ¿Sí? Y las dos, hermanos, van a tener el mismo juicio. Entonces, Dios sí es paciente y opera su juicio. Cuando hablamos en el entorno de la iglesia, yo veo, y aquí paso a mi segundo punto, hermanos, la importancia de la iglesia. ¿Sí? La prevención que nosotros podemos tener del juicio de Dios. Vean lo que dice el versículo número 12. Mirad, aquí está dando una orden. Vean, observen, hermanos. ¿Te das cuenta de que nosotros somos responsables los unos a los otros? Nosotros no podemos dejar a un hermano endurecido de corazón. No debemos de tener corazón para eso, hermanos. Somos nosotros responsables, la iglesia es responsable. Tú y yo somos responsables del hermano que está al lado tuyo, o que está enfrente, el que está atrás también. Es una exhortación a la iglesia. ¿Cuál es esa exhortación? Vigilen ustedes. Cada uno de nosotros, hermanos. No es aquí no dice, mirad pastores. No, aquí ¿qué dice? Mirad quiénes, hermanos. Si tú ves que Mario está yendo por un lugar equivocado, con toda humildad en el Señor, ve y exhórtale. Mario, abstente, arrepiéntete, apártate de esa conducta, de esa actitud. ¿Sí? Y vuelve entonces a lo que Dios está diciendo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ahora, nosotros sabemos cómo el corazón manifiesta su maldad, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Escritura? Habla la boca. Y que del corazón salen ¿qué cosa? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, hurtos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el contexto está hablando de algo bien específico. Incredulidad. Sí. Estos oyentes de esta epístola estaban en riesgo de abandonar entonces su fe. Estaban en riesgo de tener por poco la sangre de Cristo. Y vean lo interesante de esto. Por eso me gusta el libro de Hebreos, porque hace referencia entonces a la superioridad de Moisés, porque a través de Moisés, recuerdan el evento cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿mediante qué? ¿Cuál fue la última plaga? ¿Ah? La muerte de los primogénitos, ¿no es cierto? Y Dios le dijo al pueblo mediante Moisés, toma entonces sangre, ponla en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y el ángel de Jehová va a pasar por ahí y cuando vea a aquellos que hayan creído
y que hayan sido cubiertos con esa sangre, el ángel de Jehová no va a pasar. ¿Sí? Ese fue el libertador allí en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Cristo es el que trae un mejor pacto, dice la Escritura. Cristo es superior a Moisés. Y la liberación que Él da es mucho mayor. Porque si Moisés los iba a introducir a una tierra de reposo, déjenme decirles, dice el escritor de Hebreos, que Cristo es nuestro reposo. Sí. Entonces, la exhortación de la iglesia, hermano, la importancia de la iglesia, para poder estar animándonos unos a otros. Dice la escritura, antes exhortaos, y este es también un mandamiento. Es un imperativo. Y esta palabra exhortaos es la misma palabra de la raíz consolador que se utiliza ya para el Espíritu Santo, el Paracletos. Ve a un lado tuyo y constantemente está siendo tú portador de una palabra de exhortación a los hermanos. Vigilarnos. ¿Cuándo, hermanos? Dice la Escritura. ¿Cuándo? Exhortándonos los unos a los otros cada domingo. ¿Es lo que dice la Escritura? ¿Qué dice? Cada día. Si hay algo que lamento yo de la iglesia en la actualidad, en general, sí. Hermanos, que estamos tan desconectados. Creemos que solamente el oír la voz de Dios es el domingo y por cierto tiempo, porque el clásico Chivas América ya empezó, ¿no? Y esto no refleja el cuerpo de Cristo, hermanos. O lo refleja de una manera muy desdibujada, casi borrosa ya. La iglesia del Señor se preocupa unos por nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos. Y aquí no hay espacio para el sentimentalismo. Aquí yo debo con humildad recibir la exhortación de parte de mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo está en medio de su iglesia. Y es la exhortación que el Señor me trae a mí a través de otro miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, vean lo importante, hermanos. Entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. La importancia entonces, hoy. Para que ninguno, dice la Escritura, se endurezca por el engaño del diablo. Esta palabra endurecer es una palabra muy fuerte. En inglés es la palabra stubborn. Sí. Que se haga necio, inflexible. Por una cosa que dice por el engaño del pecado. No hay peor cosa, hermanos, que ser incrédulo. No hay peor cosa que decir que yo soy quien tengo la razón y todos los demás están equivocados. Estamos jugando con fuego, hermanos. Por eso nuestro corazón debe de ser vigilado, guardado. ¿Sí? Y rendir cuentas unos a otros. La importancia entonces de la iglesia, dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros? En 2 de Pedro hay algo que a mí me llama mucho la atención. Vean lo que Cristo ha hecho en la vida de un creyente.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Dios ha puesto en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, si tú ves a un hermano o una hermana que está demostrando otra cosa, porque hemos sido participantes de Cristo, de su naturaleza, de su mensaje, de sus promesas, etcétera, tenemos la responsabilidad de exhortar para que se devuelvan, ¿sí? Se arrepientan de su mal camino. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y estos, generación de judíos, de hebreos, que estaban viéndose tentados a abandonar la fe, a abandonar a Cristo por las presiones, por los problemas, por las situaciones, por la persecución, por tantas cosas que ellos estaban experimentando y queriendo volver entonces a lo que es también el sistema sacrificial y despreciar entonces el sacrificio de Cristo. Por eso es de que el autor de Hebreos hacía esta exhortación. Hermanos, tal vez la situación de los hebreos con nosotros sea un poco distinta en ese sentido. Nosotros no nos vamos a regresar a una religión. Lo peor sería que abandonáramos el cristianismo y nos retrocediéramos entonces a la religión que antes nosotros practicábamos, que es sinónimo también, es una manifestación de incredulidad. Toda religión falsa es una manifestación de incredulidad. Sí. Pero, hablando del contexto de nuestra iglesia, podemos ampliar la aplicación un poco. ¿De qué te tienes que arrepentir, hermano? Y volver al Señor. Sí. Volvámonos al Señor. Entre tanto que se dice, si oyeres, ven otra vez, si oyeres hoy su voz, y aquí me gusta esta énfasis, ¿por qué doblemente hace estas palabras? Bueno, las primeras yo estoy convencido que hacía referencia para ilustrar a aquella generación. Ahora repite las mismas palabras que se encuentran en el Salmo 95 para hablar, en este caso, a esta nueva generación. ¿Sí? Dios sigue siendo el mismo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Y aquí entro, por último, a las personas del juicio. ¿Quiénes fueron entonces las personas que sufrieron el juicio? Versículo 16 lo dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Él mismo da la respuesta con otra pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos somos pecadores, hermanos. Todos en aquella generación que fueron redimidos siguieron siendo pecadores. Pero hay una clase de pecado que a Dios completamente le desagrada. La incredulidad, la desobediencia, que es una manifestación de incredulidad. ¿Sí? Entonces, cuidado, hermanos. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Ahora, esto es lo que a mí me impacta más, hermanos. Entre estos incrédulos estuvo Moisés. No quiere decir de que no sea salvo.
Yo estoy convencido que yo voy a ver a Moisés. Yo no sé tú, pero yo sí. ¿Sí? Y Moisés está en la gloria con el Señor. ¿Sí? Y es más, en el Nuevo Testamento se le ve en el monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Es una gran señal que nos dice que a Moisés le vamos a ver cara a cara. Pero terrenalmente a Moisés se le impidió, debido a su incredulidad, no entrar a esa tierra que Dios le había prometido. Sí. Ese es un líder humano, hermanos. Cristo es superior. Y si los de aquella generación sufrieron el juicio de Dios, hermanos, lo que mismo Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a alejarnos de un corazón incrédulo, rebelde, desobediente. Ayúdanos a entender esta exhortación, esta advertencia, Señor. No despreciarte a ti. No ser incrédulos. Y poder entender mi papel tan importante en medio de tu cuerpo, de tu pueblo, de tu iglesia, para exhortar en amor a aquellos que están viviendo, que han sido engañados por el diablo, engañados por su pecado y endurecido su corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como tu iglesia a poder exhortar en amor cada uno de nosotros, Padre. Y que podamos entender que si tú operaste tu justo juicio a una generación que por 40 años estuvo viendo tu gracia y misericordia y fidelidad, Señor, que tú no has cambiado y que puede ser que a nosotros no nos des ni un día más. Por eso, Señor, la importancia de atender tu voz el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.